Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Un autor dice las siguientes palabras: las expectativas irreales siempre llevan al desengaño. Tú sabes que esto es verdad si alguna vez has visto una página de vacaciones en el internet. Ningún sitio de vacaciones luce tan hermoso ni funciona tan bien en la realidad como lo hace en su página de promoción en el internet. Inevitablemente terminas desilusionado porque comenzaste con expectativas no realistas. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado algo así. Vemos esas imágenes bellas, hermosas, nos imaginamos esas vacaciones y la realidad es que cuando estamos ahí las cosas no son tal cual como se nos habían presentado. Este extracto lo tomo de un libro que se enfoca en los matrimonios. La intención de traer esto delante de nosotros es enfatizar un punto importante, hermanos. Las Escrituras claramente implican que más a menudo de lo que realmente nos gustaría, los creyentes continuaremos pecando. Y en ocasiones, también más a menudo de lo que realmente nos gustaría, lo haremos los unos contra los otros. Todo cristiano en un sentido es consciente de esto. Lo interesante, hermanos, es que cuando esto ocurre, solemos sorprendernos como si se tratara de algo que nunca se nos hubiera anticipado que ocurriría. Todos somos conscientes de que somos pecadores. Y vemos en las Escrituras que constantemente se nos señala que pecaremos unos contra otros. Pero interesantemente, cuando pecamos unos contra otros, actuamos como si fuera algo sorprendente, algo que no esperaríamos que pudiera ocurrir. Pero hermanos, si creemos en la palabra de Dios, tenemos que ser conscientes de esta realidad. Ahora, lo más triste es que cuando el pecado asoma a nuestra puerta, nuestras reacciones suelen ser a menudo también sumamente pecaminosas. Por eso es que el día de hoy déjeme hacer esta pregunta para que usted la medite en su corazón. ¿Cuáles han sido sus reacciones cuando alguien ha pecado en su contra? ¿Cómo ha reaccionado usted cuando su hermano, su hermana, su esposo, su esposa ha pecado en contra suya? ¿Cómo ha actuado usted ante la ofensa de su hermano o de su hermana? Piense por un momento esa última vez que venga a su mente en que pecaron contra usted. ¿Qué hizo usted? ¿Cómo se condujo usted? ¿Cuál fue su reacción? Podemos señalar 3 formas equivocadas, al menos, en las que a menudo reaccionamos los creyentes cuando llegamos a ser ofendidos por otros creyentes. Por ejemplo, algunos cuando son ofendidos comienzan a lamentarse y a compadecerse de sí mismos. Hacen todo un drama de lástima por causa de que han sido ofendidos. Pero ¿será esa la forma en la que tendríamos que responder ante una ofensa? Otros
No es que hagan tanto un drama de lástima o se lamenten o se compadezcan de sí mismos, pero se enfurecen. Se enojan y manifiestan su ira de diversas maneras. A veces incluso van detrás de aquel que les ofendió, pero no para arreglar el asunto bíblicamente, sino para desquitarse de él. O bien se dedican a patear sillas o a desquitarse con quien se encuentra a su alrededor. Pero una vez más, ¿será esa la forma en la que deberíamos de responder ante una ofensa? Un tercer grupo, dice J. Adams, más piadoso que el resto, va por la congregación mostrando sus heridas a todos cuantos quieran verlas, diciendo algo así como esto: entiendan que no pretendo chismear al decirles lo que fulanito de tal me hizo. Solo se los estoy diciendo como advertencia para que ustedes mismos puedan protegerse de semejante tipo de daño en un futuro. Pero una vez más, ¿será esto lo que las Sagradas Escrituras nos dicen que deberíamos hacer ante la ofensa de un hermano? Un cuarto grupo que se me está ocurriendo ahora mismo, lo que hacen es simplemente alejarse, apartarse, incluso a veces salir de la iglesia. Pero otra vez, ¿serán estas las cosas que la palabra de Dios nos llama a hacer cuando somos ofendidos, cuando alguien peca en contra nuestra? El texto que leímos en un principio nos muestra que esto no es lo que deberíamos hacer. Jesús, nuestro Señor, en estos versículos no nos permite que vayamos a contárselo a otros. Tampoco nos permite que nos sentemos en un rincón a compadecernos de nosotros mismos, mucho menos que nos desquitemos con otros a nuestro alrededor. Es más, ni siquiera el texto nos dice que vayamos y lo contemos a los pastores o a los ancianos. No. El texto nos dice que vayas con aquel que te ofendió y hables con él al respecto. Eso es lo que dice el pasaje que tenemos el día de hoy. Este texto ya lo habíamos escudriñado hace casi un año en un sermón que expuse. Hoy vamos a ver varias cosas de ese sermón. Prácticamente es el mismo esqueleto, pero es necesario introducirlo en esta serie de lecciones para que podamos tener el panorama completo acerca de este tema tan importante de la doctrina del perdón, hermanos. La lección del día de hoy se llama El perdón en la práctica. Y este es uno de los textos que más nos ayudan a contemplar cómo luce la práctica del perdón. Cómo es que se aplica el perdón en el contexto en el que hay estas ofensas, hermanos. Lo que Cristo dice literalmente en este pasaje, literalmente es que si tu hermano peca contra ti, le reprendas. Esa es la enseñanza de estos versículos. Observe una vez más el texto. Si tu hermano pecare contra ti, dice el pasaje, repréndele. Esta es la respuesta que nosotros tendríamos que ofrecer ante una ofensa. Ahora, las palabras, mirad por vosotros mismos, que anteceden a esa frase, son importantes. Pueden parecer una introducción inusual a esta enseñanza acerca de la doctrina del perdón. Sin embargo, Cristo comienza esta enseñanza con esta advertencia: mirad por vosotros mismos. Otras traducciones lo escriben como tengan cuidado de ustedes mismos. El contexto nos advierte el porqué. Nuestro Señor está hablando acerca de los tropiezos, está hablando acerca del pecado entre unos y otros como cristianos. Pero particularmente creo que cuando nuestro Señor Jesucristo habla de esta forma para abordar este tema tan importante del perdón, es porque esto que está a punto de compartir a sus discípulos es una de las cosas más duras o difíciles de recibir por causa de nuestra condición egocéntrica. El tema del perdón, amados hermanos, no es un tema difícil de entender, pero sí difícil
de vivir, de aplicar, de obedecer. Porque el perdón, esta doctrina, va en contra de esta tendencia egocéntrica que nos caracteriza a causa de nuestro estado aún caído. Hemos sido regenerados por gracia, pero aún hay un remanente de pecado, y esa naturaleza aún, esa carne, ese viejo hombre, lucha con todas sus fuerzas contra este tipo de doctrina. El célebre predicador Charles Spurgeon, cuenta Jay Adams, que padecía un caso muy grave de gota, fue abordado una vez por un hombre que afirmaba que su reumatismo era más doloroso que la gota. A Spurgeon no se le podía decir algo así y salirse con la suya. Por lo que Spurgeon le respondió de la siguiente manera: le diré la diferencia entre el reumatismo y la gota. Ponga su dedo en una prensa y gírelo hasta que no pueda soportar el dolor. Eso es reumatismo. Luego dele 3 vueltas más. Eso es gota. El Señor Jesucristo hace una advertencia en este versículo, porque en este pasaje encontramos tanto el reumatismo como la gota, dice Jay Adams. Las dos cosas más dolorosas en un sentido que podemos enfrentar doctrinalmente hablando se encuentran aquí contenidas. El reumatismo es esta primer parte que involucra una reconciliación. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Eso es doloroso, hermanos. Eso es difícil. De hecho, creo que esa es la causa por la que a menudo no queremos hacer lo que tenemos que hacer bíblicamente hablando. Y no tanto por un temor de lastimar al hermano. Cada vez estoy más convencido de que es más que nada por nosotros mismos. Porque nos preocupa la incomodidad que esto nos va a generar a nosotros mismos. Nos preocupamos por nosotros mismos, no realmente por el hermano que está pecando. Es nuestro sentimiento lo que no queremos que sigan viéndose afectados. Y eso nos lleva a desobedecer la clara enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que reprender a un hermano no es fácil, no es sencillo. Pero la palabra de Dios nos dice aquí: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ahora, esta palabra griega tiene un amplio uso y diversos significados. La palabra repréndele, para repréndele, así como distintos énfasis. Pero creo que leyendo algunos comentarios, el doctor Samuel Pérez Milos resume la esencia de este concepto apropiadamente. Él dice que reprender es argumentar con él, es decir, con el hermano ofensor, para hacerle cambiar de pensamiento y por consiguiente de forma de actuar. Equivale a hacerle notar la falta que está cometiendo o que ha cometido, generando en él un sentimiento íntimo que le conduzca a recapacitar y a entender que la acción cometida es incorrecta. Eso es reprender. Una vez más, escuche cómo lo expone, porque reprender a menudo podemos asociarlo con llegar y dar varazos, llegar a gritos, llegar confrontando con ira. Eso no es reprender. Es argumentar con el hermano ofensor para hacerle cambiar de pensamiento. Observe, argumentar con el hermano ofensor para hacerle cambiar de pensamiento y por consiguiente de forma de actuar. Ahora, ¿qué vamos a usar para argumentar? La palabra de Dios, hermanos. No mis propios pensamientos. ¿Qué dice Dios, amado hermano? ¿Queremos ambos honrar a Cristo? Bueno, ¿qué dice Cristo con respecto a esta actitud que estás teniendo constantemente? Equivale a hacerle notar la falta que está cometiendo o que ha cometido, generando en él un sentimiento íntimo que le conduzca a recapacitar y a entender que la acción cometida es incorrecta. Esto es reprender, hermanos. Tenemos que ir con las Escrituras, tenemos que procurar confrontar a nuestro hermano, hacerle ver su pecado, hacerle ver su falta, convencer su conciencia de que eso que está haciendo es incorrecto, está mal y que tiene que apartarse de esa actitud. Ahora, al hacerlo, aquí es donde cobra importancia todo lo que ya hemos estudiado también. Esos principios bíblicos que estudiamos para tratar el conflicto son necesarios aquí.
¿Qué tenemos que hacer y con qué actitud debe ir aquel que ha sido ofendido? Aquí es donde tenemos que reconocer la importancia de, en primer lugar, asegurarnos de que al hacerlo estamos haciéndolo en el Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos porque en este asunto se suelen complicar las cosas cuando nosotros mismos comenzamos a actuar en la carne. Y lo que hacemos en ese momento es agregar nuestro pecado al pecado de nuestro hermano y la cosa se puede poner más complicada. Por lo que tenemos que asegurarnos de que estamos actuando en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 es importante en este punto. Escudriñar, estudiar. ¿Estoy conduciéndome en el Espíritu? ¿Hay fruto del Espíritu en mi vida? ¿Estoy haciéndolo en amor, en gozo, en paz, en paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que realmente estamos haciéndolo de esta manera. Segundo lugar, decíamos en aquellos principios bíblicos, tenemos que hacerlo en amor. Ese amor de 1 Corintios 13, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo cree. Y en tercer lugar, hacerlo en humildad. Filipenses 2. No buscando lo nuestro, sino lo de los demás. Estos son los tres principios y no lo vamos a profundizar aquí porque ya lo hemos estudiado, pero simplemente los estoy mencionando. Esta es la actitud correcta para poder acercarnos a un hermano que ha pecado en contra nuestra. Y en este punto, J. Adams anticipa una objeción. Muchos podrían estarse preguntando, pero si es mi hermano el que pecó en contra mía, ¿por qué soy yo quien tiene que ir y confrontar? Es él quien tendría que venir conmigo. Yo estaba ahí sin hacer absolutamente nada y él fue el que cometió la falta. Y él presenta 3 argumentos y yo agregué un cuarto. Y estos 3 argumentos son muy pastorales, hermanos. El primero de ellos, J. Adams señala que a menudo puede tratarse de un malentendido que solo requiere ser aclarado, hermanos. En ocasiones, hermanos, nosotros interpretamos algunas actitudes como pecado, pero tal vez solamente se trata de algún tipo de malentendido. Por lo que si usted que ha sentido que se le ha agraviado, tal vez se aclara la situación. Debido a que no hubo intención o ni siquiera hubo pecado en realidad de parte del otro hermano, se habla, se conversa y se soluciona la situación. No pasa a mayores. En cambio, hermanos, nosotros conocemos nuestra tendencia pecaminosa. Cuando nosotros nos hemos sentido ofendidos, en nuestra mente, en nuestro corazón, comenzamos a albergar cierta amargura, enojo, resentimiento contra nuestro hermano, nuestra hermana. El hermano ni siquiera se da por entendido de esta situación y usted ya está acumulando cosas en su propio corazón. Y muchas veces se trata de algo que, si se platicara, se aclara la situación y se concluye. Una segunda razón, dice J. Adams. Muchas veces la persona que nos ofendió ni siquiera se dio cuenta de ello. En ocasiones puede ser que sí haya habido pecado, que no solamente es un malentendido, sí pecó, pero en ocasiones esa persona que nos ha ofendido podría no darse cuenta, hermanos. Y es que seamos honestos. Las Escrituras nos enseñan que el pecado es cauterizador. Nuestra conciencia tiende a ser cauterizada. A veces usted o yo podemos estar haciendo cosas que son pecaminosas y no somos capaces de verlas. Palabras, gestos, actitudes, expresiones. Esto ocurre mucho en el ámbito del matrimonio, hermanos. De manera que es importante que si usted está percibiendo ese agravio, sea usted quien vaya y hable, argumente con la persona que le ha ofendido para que ésta pueda darse cuenta. Y una tercera razón. Otras veces solo se trata de nuestras propias percepciones basadas en nuestros sentimientos o emociones de manera subjetiva. Está muy vinculado a la primera, pero enfatiza un poco más esto todavía. Solemos ser personas que se guían y se dejan llevar por sus sentimientos, hermanos.
A veces no es tanto que pecaron contra nosotros, a veces es que en esos momentos nosotros estábamos muy susceptibles. Estábamos muy ensimismados. Hay que ir y aclararlo. Se puede disipar cualquier duda. Y una cuarta razón que agregaba yo, a la luz de lo que hemos estudiado, hermanos, ¿no dice la Escritura que somos llamados a ser pacificadores? Tenemos que ir nosotros, hermanos. Si mi hermano ha pecado, Romanos 12 nos exhorta que en cuanto sea posible busquemos la paz con todos los hombres. Vayamos y busquemos la paz. Porque el perdón, vamos a estudiarlo de manera muy particular, es ese medio para alcanzar este fin, la reconciliación y por consecuencia la paz. De manera que si tu hermano peca contra ti, dice el Señor, repréndele. Eso es difícil y duro, hermanos. Pero Jay Adams dice que en este pasaje encontramos tanto el reumatismo como la gota. Y si el reumatismo es doloroso y reprender es doloroso, lo más doloroso aún es perdónale. Si se arrepiente, dice el Señor, perdónale. Ahora, muchos en este punto pueden argumentar, no hermano, pero perdonar para mí sería más sencillo que tener que ir y confrontar. ¿Lo dice en serio, hermano? Por eso estamos estudiando la doctrina del perdón. Porque perdonar no es lo mismo que disculpar. Perdonar es algo mucho más profundo, hermanos. Perdonar es algo duro, es algo difícil. Y en la medida en que vayamos entendiéndolo, vamos a poder ver por qué es tan difícil el perdón, por qué es tan duro el perdón. De hecho, lo que hace a este aspecto aún más difícil que el anterior es la nota que nuestro Señor Jesucristo agrega en el versículo número 4. Porque observe que no nada más se queda en el versículo 3 diciendo, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Esa cláusula que agrega en el versículo 4 nos ayuda a comenzar a ver la dificultad de lo que es el perdón. Porque dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Nuestro Señor aquí nos está enseñando, hermanos, que el perdón no se limita a un tema de una sola ocasión. El perdón es algo que tenemos que practicar constantemente. Y es que en ocasiones podemos estar dispuestos a perdonar una ofensa cometida en nuestra contra. Pero ¿qué pasa cuando hay una ofensa repetitiva en contra nuestra? ¿Qué pasa cuando ese hermano no solamente ha pecado una vez contra nosotros, pero en este día ya van 6, 7 veces que ha pecado en contra nuestra? ¿Qué es lo que tendemos a hacer nosotros? Una vez tal vez, 2 quizá, pero ya la tercera, cuarta, no. Pero nuestro Señor Jesucristo dice en este pasaje, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti, 7 veces al día viene diciendo, me arrepiento, dice Jesús, perdónale. Ante esta particularidad, el perdón se vuelve algo realmente difícil a causa de nuestra naturaleza caída y egocéntrica, por lo que pueden surgir varios argumentos como excusa para no perdonar. Y en este contexto, en el pasaje, nuestro Señor se encarga de abordar estas excusas que naturalmente vamos a poner. La primera de ellas, si usted va un poco más abajo en este pasaje, versículo 5 en adelante, observe que ante esta enseñanza de nuestro Señor, dijeron los apóstoles al Señor, versículo 5, aumentanos la fe. A través de estas palabras discernimos una excusa. Si usted lo piensa bien, uno podría leer este pasaje y preguntarse qué tiene que ver esto que dicen los apóstoles con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está hablando acerca del tema del perdón. Pero ¿por qué de repente los apóstoles hablan acerca de la necesidad de más fe? Aumentanos la fe, Señor. Al estudiar este pasaje, a la luz de la enseñanza de Jay Adams de este texto y verlo con otros comentaristas, cada vez me convencí más del vínculo que existe en estas palabras con respecto a la doctrina que nuestro Señor está señalando.
Y es que los apóstoles lo que en realidad están haciendo es una excusa. Cristo les acaba de decir, si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día viniere diciendo me arrepiento, dice perdónale. La respuesta de los apóstoles es, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo seremos capaces nosotros de vivir de esa manera? ¿Cómo seremos capaces de perdonar de esa manera a nuestro hermano? Ellos estaban argumentando que lo que necesitarían sería más piedad para cumplir con el mandato que nuestro Señor Jesucristo les estaba señalando. Y esto es lo que muchos de nosotros podríamos señalar y decir, hermano, es que no soy capaz de perdonar porque necesito madurar más en la fe. Es que solamente un cristiano maduro podría perdonar a alguien de esa manera. Ahora, hablamos a veces de pecados más graves. ¿Qué hay de un caso de adulterio en un matrimonio, hermanos? Piense en casos ya que tristemente ocurren. Pongámonos en los zapatos de la esposa o del esposo que ha sido agraviado. ¿De dónde vamos a sacar gracia y fuerzas para perdonar una ofensa como esa? Por eso no con poca razón creo que los apóstoles están argumentando, excusando, aumentanos la fe, Señor. Pero ¿cuál es la respuesta a ese argumento o a esa excusa de parte de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 6? Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante esta excusa es, ¿eres cristiano? Sí. ¿Tienes esta fe salvífica que es como un grano de mostaza? Sí. Eso es suficiente. Eso es lo único que necesitas para obedecer mis mandatos. Eso es lo único que necesitas para perdonar a tu hermano. ¿Has nacido de nuevo? No importa en qué etapa de tu vida cristiana vayas. ¿Has nacido de nuevo? Tú puedes perdonar. No solo puedes, debes perdonar. Así que Cristo derriba ese primer argumento. Y déjenme aplicar esto. Hermano, ¿qué ofensas han cometido en contra suya? Que usted ha considerado que no es capaz de perdonar. Bueno, hoy el texto nos está presionando en la conciencia. Perdónale, dice el texto. Si se arrepiente, perdónale. Ahora vamos a ir viendo a detalles, pero no podemos abordar absolutamente todos los aspectos del perdón en una sola lección. Una segunda excusa que en el contexto se nos ofrece. Algunas veces puede surgir la excusa de que se dará el perdón bajo la condición de ver fruto. Esa es una excusa muy típica. No voy a perdonar hasta que no vea verdadero fruto. Y aunque es cierto que el texto nos está hablando de la condicionalidad de este perdón, es decir, si se arrepiente, perdónale. En ningún momento nos está hablando de esperarnos un tiempo para ver si hay cierto tipo de fruto. Es necesario, obviamente, si hay un verdadero arrepentimiento, va a haber manifestación de cierto fruto. Pero el texto no nos está argumentando esto, no nos está diciendo eso. De hecho, en el caso que el Señor plantea, enfatiza la posibilidad de que el pecado se cometa en repetidas ocasiones y en cada una de esas ocasiones llama a perdonar a causa de que el ofensor viene confesando y diciendo estar arrepentido. En este sentido, se está asumiendo el hecho de que los creyentes estamos en un proceso de santificación, hermanos. Y el fruto es algo que se produce de manera paulatina y no de forma inmediata. Cada uno de nosotros estamos creciendo en la fe. Cada uno de nosotros estamos madurando paso a paso. Cada uno de nosotros estamos en ese proceso de santificación, hermanos, y es algo que tenemos que ser conscientes. Porque a menudo nosotros esperamos que nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo sea perfectamente santo, cuando en realidad nosotros no estamos en esa condición aún. Pero ponemos ese estándar sobre nuestros hermanos que no aplicamos sobre nuestras propias vidas. Un contexto práctico de esta realidad es en casa con nuestros hijos, hermanos.
particularmente aquellos que son creyentes. He escuchado padres de familia cuyos hijos son cristianos que están esperando un estándar de sus hijos que ni siquiera ellos mismos están alcanzando. Tenemos que ser conscientes de esta realidad, hermanos. Recordar una y otra vez el contexto, el ámbito en el que nos encontramos viviendo. El famoso ya, pero todavía no. Eso no significa solapar pecado, pero significa ser misericordiosos y pacientes. Y esto es lo que Cristo está argumentando aquí. 7 veces al día, Él está asumiendo que habrá la posibilidad de que un hermano peque repetitivamente en contra tuya. Una tercera excusa tiene que ver con los sentimientos. Algunos pretenderán señalar que el perdón es algo que tenemos que sentir. Hermano, es que no siento perdonarlo. Pero el perdón no es un sentimiento, hermanos. El perdón es un deber. Y es un mandato que Cristo da a todo cristiano. Y creo que ese es el punto de los versículos 7 al 10. Ya no vamos a escudriñarlo porque se me está yendo el tiempo. Pero déjelo leerlo simplemente. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En el contexto, nuestro Señor Jesucristo está dejando en claro que nosotros somos esos siervos, que somos llamados a hacer lo que nuestro Señor nos manda hacer. Y que aun cuando hacemos eso, no estamos haciendo absolutamente nada extraordinario, sino que somos siervos inútiles porque lo que se nos manda hacer es exactamente lo que estamos haciendo. El perdón, hermanos, no se trata de sentimientos, se trata de un deber que Cristo ha dado a todo verdadero cristiano, a todo verdadero creyente. Se nos demanda a cada uno de nosotros. Y al perdonar no estamos haciendo nada extraordinario, sino que solamente estamos haciendo lo que deberíamos hacer, hermanos. Porque la jactancia puede surgir ahí en el corazón inmediatamente. Es que yo sí he perdonado a mi hermano todas las veces que me ha... Hermano, si usted, por la gracia de Dios, ha podido llevar a cabo todas estas relaciones adecuadamente, no tiene de qué jactarse. Ha hecho solamente lo que debería hacer. Porque el perdón es un deber impuesto por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjeme concluir aquí. ¿Y qué significa perdonar? Déjeme vincular ya aquí en esta aplicación con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada tratamos de llegar a lo que es la esencia del perdón. Efesios 4:32, Isaías 43:25, Jeremías 31. Vimos que en Efesios 4:32 el apóstol Pablo nos manda a perdonar así como Dios nos ha perdonado en Cristo, y que el modelo de nuestro perdón, o para entender la esencia del perdón, tenemos que entender el perdón divino. Tenemos que conocer y estudiar el perdón divino. ¿En qué consiste el perdón divino? Y dijimos que la esencia del perdón, la forma de definir al perdón de manera esencial es identificarlo como una promesa. La promesa que Dios hace de no juzgarnos o condenarnos más por causa de nuestros pecados. Esa promesa en la que Él jura que no recordará más nuestras faltas, nuestras ofensas para condenarnos a causa de ellas. El perdón, dijimos entonces, es una promesa. Y en el contexto práctico, en la aplicación práctica, cuando nosotros le decimos a alguien, te perdono, lo que estamos haciendo es una promesa, hermanos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Literalmente, hazle esta promesa. Y decíamos la otra ocasión, para no quedarnos en blanco completamente, anticipando, se trata no solo de una promesa, pero de una triple promesa.
cuando alguien ha pecado contra mí y viene arrepentido pidiéndome que le perdone, literalmente lo que me está pidiendo es que yo le prometa no recordar más su pecado, ni mencionándoselo a él, ni a mí, ni absolutamente a nadie más. Por eso es una triple promesa. Al perdonar, yo le prometo no volver a mencionarle a él su pecado, no mencionárselo a nadie más, ni mencionármelo a mí nunca más. Eso es el perdón. En esa promesa el pecado queda enterrado. Ahora, es difícil cumplir esa promesa, sobre todo en nuestros pensamientos. Depende de la gravedad de la falta o de lo cercano de la persona que nos hirió. Y vamos a estudiar en algún momento algunos principios muy prácticos para poder luchar por cumplir con esa promesa. Pero de momento déjeme concluir con dos cosas que menciona Jay Adams que pueden ayudar para poder cumplir con esa promesa. La primera de ellas, hermano, perdone a la luz del Evangelio. Perdone a la luz de Cristo. Perdone a la luz de la gracia que usted recibió un día y que recibe cada día, hermano. Piense por un momento, ¿cuántas veces peca usted al día en contra del Señor? ¿Cuántas veces el Señor Jesús está dispuesto a extender esa gracia y perdonarle a usted? Ese es un primer argumento que puede ayudarle a luchar para cumplir con esa promesa. Y lo segundo que puede ayudarnos es que si realmente hemos perdonado, si realmente estamos entendiendo lo que es el perdón, y si realmente cuando su hermano vino y le ofendió la primera vez y usted le vino arrepentido y usted le perdonó, no se tratará nunca de la séptima vez, hermanos. No se tratará nunca de la quinta vez, ni siquiera de una segunda, porque siempre será una primera, hermanos. Si realmente estamos viviendo a la luz de lo que es el perdón bíblico, no estamos hablando de una segunda, tercera, cuarta, quinta vez, siempre es una primera vez, hermanos. Así que vivamos a la luz de ello. Y aquí quiero nada más anticiparme a algo que puede estar surgiendo en nuestras mentes y que abordaremos en otra lección. Pero hermano, entonces debo permitir que estén pecando mi esposo, mi esposa de esta manera todo el tiempo, constantemente. Bueno, vamos a ver posteriormente que el perdón no se limita a ser una promesa, el perdón es un medio para un fin. Y en muchas ocasiones perdonar implica más que hacer esta promesa, implica involucrarnos para ayudar activamente al hermano que se encuentra en esa práctica de pecado. Y este es otro asunto, hermanos. Pero lo anticipé porque a menudo surge este argumento en la mente y porque sé que es algo que nos pasa. Hermano, ¿quiere decir que todo el tiempo tengo que estar poniendo la otra mejilla y no? No, hermano. Si realmente estamos entendiendo o vamos a ir entendiendo el perdón, a menudo será importante involucrarnos para ayudar a ese hermano que está luchando con un pecado en particular. Vamos a concluir aquí con una sencilla oración.